Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos bomba. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Bomba, Mert y Afra. La revelación que sus fans nunca esperaron. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy es algo que de verdad nos tiene a todos con la boca abierta. Y si son fans de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, y sé que hay muchísimos de ustedes por aquí, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar un secreto, una verdad, algo que ha estado susurrándose en los pasillos de la farándula turca y que, créanme, va a cambiar la forma en que ven a Mert y Afra, o al menos, eso es lo que esperamos. Hemos investigado, hemos recolectado información, hemos conectado los puntos, y estamos listos para compartir con ustedes la revelación que sus fans, probablemente, nunca esperaron. Pero antes de que sigamos y como siempre digo, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo como este, porque créanme tenemos muchísimas más noticias jugosas que compartir. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, preparados para el bombazo. Empecemos por el principio. Todos conocemos a Mert y Afra, ¿verdad? La pareja sensación de la serie Golden Boy. Él con su mirada cautivadora y su porte imponente. Ella con su belleza deslumbrante y su talento actoral innegable. Desde que se conocieron en el set, la química entre ellos fue innegable. La gente, claro, empezó a especular. Rumores, chismes, fotos, todo alimentaba la llama del romance. Y finalmente, boom. Confirmación, Mert y Afra estaban juntos, fuera de la pantalla también. La pareja se volvió la favorita de todos. Cada aparición pública era noticia, cada foto que subían a sus redes sociales generaba miles de comentarios y reacciones. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero o un cuento de hadas moderno. Y la verdad, a todos nos encantaba verlos juntos. Su complicidad, sus miradas, sus gestos, era algo que enamoraba a cualquiera. Pero como en toda historia, siempre hay un lado B, un secreto guardado, una verdad que se esconde tras la fachada perfecta. Y en el caso de Mert y Afra parece ser que ese secreto, esa revelación que tanto hemos estado esperando, es mucho más compleja de lo que imaginábamos. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores que han puesto en jaque la idílica relación de Mert y Afra. Rumores que hablan de desacuerdos, de tensiones, de infidelidad. Sí, escucharon bien. Infidelidad. Y no hablamos de un simple rumor de pasillo, sino de información que ha ido ganando peso y que aparentemente proviene de fuentes confiables. Según lo que hemos podido investigar, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la supuesta infidelidad habría sido por parte de Mert. Sí, el galán de Golden Boy, el chico que parecía tan enamorado de Afra, habría estado teniendo una relación paralela con otra persona. Y no se trata de cualquier persona, sino de alguien del mundo del espectáculo, también una actriz conocida y muy cercana al círculo de Mert. Imaginen el impacto de esta noticia. La pareja perfecta, la historia de amor soñada, todo una mentira. ¿Una fachada construida para mantener la imagen y la popularidad? Es algo que sin duda nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber. Y créanme, no es fácil procesar una noticia así. Por supuesto, hasta ahora, todos son rumores. No hay pruebas concretas, no hay declaraciones oficiales. Pero la insistencia de las fuentes y la forma en que se han ido filtrando las informaciones nos hacen pensar que hay algo de verdad detrás de todo esto. Además, hay ciertos detalles que no cuadran. Por ejemplo, la aparente frialdad en sus últimas apariciones públicas, la falta de fotos juntos, la ausencia de mensajes románticos en redes sociales. Todo esto alimenta las sospechas. Pero, ¿qué hay de Afra? ¿Cómo está viviendo esta situación? ¿Es consciente de todo lo que se dice? Según algunas informaciones, Afra estaría destrozada. Obviamente cualquier persona se sentiría así al enterarse de algo así. Y aunque no ha hecho ninguna declaración oficial, su silencio y su actitud en sus últimas publicaciones en redes sociales parecen confirmarlo. Se la ve más seria, más distante, como si algo la atormentara. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática que están sufriendo ambos. La prensa turca es implacable y están constantemente acechados por paparazzis.
Cada movimiento, cada gesto, es analizado con lupa. La situación debe ser muy difícil para ambos. Pero, ¿qué pasa con Golden Boy? ¿Cómo afectará esta situación a la serie? Recordemos que la química entre Mert y Afra es clave para el éxito de la serie. Si la relación entre ellos se rompe, si el ambiente en el set se vuelve tenso, ¿cómo afectará esto a la calidad de la producción? Es algo que muchos fans se preguntan. Por otro lado, y esto es muy importante, hay que recordar que estamos hablando de personas. De seres humanos con sentimientos, con emociones. La fama y la exposición mediática pueden ser muy duras. No sabemos qué está pasando realmente en sus vidas privadas, y es fundamental respetar su privacidad y no juzgar a la ligera. Y aquí es donde la revelación se vuelve aún más interesante, porque no solo estamos hablando de una posible infidelidad. Según nuestras fuentes, hay algo más. Algo que podría cambiar por completo la percepción que tenemos de la relación entre Mert y Afra. Y es que parece ser que la relación de Mert y Afra, desde el principio, podría haber estado orquestada, en parte, para beneficiar sus carreras profesionales. Ya saben, el mundo del espectáculo es así. A veces las relaciones se construyen en base a intereses comunes, a acuerdos que buscan potenciar la imagen pública de las personas involucradas. Y parece ser que en este caso podría haber algo de eso. La química entre ellos, el impacto en la serie, las portadas de revistas, los contratos publicitarios, todo esto podría haber sido parte de un plan más grande, un juego estratégico para alcanzar el éxito. Esto, por supuesto, es especulación. No tenemos pruebas concretas que lo confirmen. Pero los rumores son fuertes y las señales están ahí. Podría ser que la historia de amor de Mert y Afra, que nos cautivó a todos, fuera, en realidad, una estrategia de marketing bien orquestada. ¿Una forma de impulsar sus carreras y de generar expectación? Si esto fuera cierto, sería un duro golpe para todos sus fans. Porque significaría que todo lo que creíamos verdadero, todo lo que sentíamos al verlos juntos, podría haber sido una mentira. Y sinceramente es algo muy difícil de aceptar. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo evolucionará esta situación? ¿Confirmarán o negarán los rumores? ¿Cómo afectará todo esto a sus carreras y a sus vidas personales? Son preguntas que, de momento, no tienen respuesta. Pero lo que sí sabemos es que esta revelación, esta bomba, ha cambiado por completo la forma en que vemos a Mert y Afra. Y honestamente nos ha dejado con muchísimas más preguntas que respuestas. Así que, ahí lo tienen. La revelación que sus fans probablemente nunca esperaron. Una historia llena de rumores, de secretos, de posibles infidelidades y de, quizás, una estrategia de marketing bien elaborada. ¿Es todo cierto? ¿Es todo una mentira? Solo el tiempo lo dirá. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado los rumores, las sospechas, las posibles verdades, y hemos desentrañado, en la medida de lo posible, la revelación que ha conmocionado a los fans de Mert y Afra. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Sé que es un tema delicado, y que hay muchas emociones involucradas, pero hemos tratado de ser lo más objetivos posible, basándonos en la información disponible. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Gracias por su tiempo, por sus comentarios y por su entusiasmo. Son los mejores. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen en los rumores? ¿Creen que la relación de Mert y Afra ha sido, en parte, orquestada? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. ¿Qué esperan que pase con ellos? ¿Quién creen que es la tercera en discordia? Compartan sus teorías, sus opiniones, sus análisis, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, para que todos estén al tanto de esta bomba. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Tenemos muchísimas más noticias y revelaciones por compartir. Muchas gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.